Lo tengo, lo tengo. Ah, buenísimo. Es igual, no hay problema. Bueno, mi idea hoy es exponer de modo bastante general, pero apelando a algunos casos en particular, eh, el tema de las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? O en América Latina. Eh, que como ustedes sabrán y algo habrán leído por el texto de Ansaldi Giordano, no todas las dictaduras fueron iguales en América Latina, y sobre todo porque no todas se desarrollaron en el mismo periodo. Eh, yo al menos quisiera dejar como hoy presentados dos tipos de dictaduras, unas que son las dictaduras personalistas en Centroamérica y digamos, sobre todo en Centroamérica y en el Caribe, que en rasgos generales son aquellas dictaduras eh, que se basaron en la personalización del poder de un dictador y que tuvieron lugar sobre todo en la década del 30 y del 40. Ahora vamos a volver sobre esto, pero digo, estas dictaduras personalistas, autocráticas, eh, tuvieron, digamos, como contrapunto otro tipo de dictaduras, que son las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, que se dieron a partir de finales, digamos, o mediados de la década del 60 en la región, en algunos países, insisto, muy tempranamente, en la década del 60, tanto en Brasil y en Argentina recibieron el nombre de estados burocráticos autoritarios, lo cual ya vamos a hablar, y en otros, y de modo más extenso, se dieron a partir de la década del 70 y estuvieron a cargo de juntas militares y tuvieron características particulares que vamos a desarrollar en esta clase. Por último, hubo otras dictaduras que se llamaron dictaduras híbridas, que combinaron periodos entre dictaduras personalistas y dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. Los ejemplos más claros, o uno de los ejemplos, digamos, a los que se alude generalmente, es el cronismo paraguayo. Entonces, visto esto, y vamos a ver que las dictaduras personalistas también tienen eh, eh, contienen algunas dictaduras que tienen otros rasgos, como las dictaduras patrimonialistas, que ahora vamos a ver, digamos, yo les hice un power hoy más que nunca, digamos, para poder organizarles el tema. Me parece que esto en el texto de Rosita y Nercesian queda bastante más claro que en el caso de Ansaldi, porque Ansaldi se enfoca básicamente en las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. Entonces, mi recomendación de lectura es que primero lean el texto de Rosita y Nercesian y después lean el texto de Ansaldi, ¿no? El de Rosita y Nercesian es más general, el de Ansaldi es más analítico y se enfoca en el periodo y en el caso de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. Entonces, volviendo un poco hacia atrás, ¿qué son estas dictaduras personalistas que se dieron fundamentalmente en Centroamérica y el Caribe? Son esas dictaduras autocráticas, ¿no? Donde se llega al máximo grado de absolutismo y de personalización del poder, ¿no? Son esos dictadores, incluso se podría decir, más extremos que los dictadores europeos, digamos, que tuvieron algunas mediaciones de legitimación, ¿no? Estoy pensando en el nazismo, el fascismo, pero también estoy pensando en los rasgos dictatoriales que tuvo el estalinismo, por ejemplo. En este tipo de dictaduras, que se dieron en la mayor parte, insisto, de Centroamérica y del Caribe, los colaboradores, digamos, obedecen porque creen que ese líder, ese dictador, ¿no? Al que siguen, tienen dotes extraordinarias
y cierto carisma, ¿no? O a veces simplemente porque le temen, o a veces por los beneficios, porque estas dictaduras suelen estar cruzadas por altos niveles de corrupción. Los ejemplos más paradigmáticos, digamos, de estas dictaduras personalistas son las de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico en Guatemala, ¿no? Donde es muy interesante Guatemala y sobre todo para tener en cuenta en relación a la clase que viene, que va a dar Julieta Rostica, donde estas dictaduras personalistas tanto la de Cabrera, la de Ubico, sobre todo la de Ubico, que va a desarrollar uno de los mayores genocidios acontecidos en América Latina sobre las poblaciones indígenas y que van a continuar con, en el caso de Guatemala, con dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas en la década del 70. Por otro lado, en Honduras también, ¿no? La dictadura de Carías Sandino o la de Hernández Sandino en el Salvador. Dentro de estas dictaduras personalistas hay un tipo de dictadura que son las llamadas dictaduras patrimonialistas, que comparten, ¿no?, todas estas características que hemos nombrado de las personalistas, pero son dictaduras donde predomina la corrupción generalizada, ¿no? Quiero decir, donde la institucionalidad se ve amenazada, la institucionalidad dictatorial, ¿no? No la institucionalidad democrática, por supuesto. Se ve además complejizada por una corrupción generalizada y además donde el cuerpo administrativo, es decir, la administración está compuesta directamente por la familia del dictador, ¿no? La nación en estos países donde hay dictaduras patrimonialistas se organiza en torno, ¿no?, a una suerte de dictador paternal, ¿no?, y benevolente, ¿sí?, que recuerda más a los reyes medievales, ¿no?, esos reyes de Miurgos, esos reyes magos, ¿no?, que por su sola presencia curaban a la gente, la sanaban, por supuesto, en las representaciones de los súbditos, en el caso del medioevo, o de la ciudadanía en el caso de estas dictaduras patrimonialistas en América Latina. Y los ejemplos más conocidos, ¿no es cierto?, son las de la dinastía de Somoza en Nicaragua, que se extiende durante, digamos, de mediados de la década del 30 hasta los 80, ¿no? Y que va a terminar con una revolución sangrienta, violenta, como conocemos, también, bueno, de una forma truncada. Trujillo en República Dominicana, nuevamente fíjense que se extiende durante casi 30 años, o Duvalier en Haití, que es como la exacerbación de todas estas características patrimonialistas de las dictaduras, ¿no? No solo por la corrupción, sino también por este alto componente familiar de su administración, y por los altos contenidos de violencia física y simbólica que se desarrollan durante su larga dictadura. Entonces, volviendo a estas dictaduras personalistas, ¿cuáles son las características que podríamos señalar? Ahí sí podemos cambiar la... En primer lugar, logran perdurar en el tiempo, muchas o bien se desarrollan durante un largo periodo, como vimos respecto a las patrimonialistas, casi durante 30 años algunas, otras son dictaduras que se instalan, son desarticuladas, a veces por otros golpes de Estado que impulsan nuevas dictaduras, o a veces por una pequeña vuelta a la democracia, pero que enseguida es horadada por un nuevo golpe de Estado y por una nueva dictadura, ¿no? Y esta perduración en el tiempo
se debe a que articulan redes personales o familiares con el funcionamiento relativamente formal de la democracia, ¿no? Esta idea de los regímenes oligárquicos, ¿no? Donde había un funcionamiento formal de la democracia porque mediaba el fraude, eh, pero de todos modos existía una suerte de ficción en relación a las elecciones que se producen, o la existencia de partidos, por supuesto aquellos que no están proscriptos, o la letra de la Constitución. Salvo en El Salvador y en República Dominicana, en general estas dictaduras llegan al poder por elecciones democráticas, ¿no? Por supuesto con fraude, exclusión o candidatura única. Y con el apoyo y el liderazgo de liberales ortodoxos, es decir, que son dictaduras que son impulsadas por liberales ortodoxos, por supuesto bastante virados hacia la derecha y hacia formas, ¿no? O modelos de organización política excluyentes. En su mayoría surgen después de la crisis del 29 y como respuesta a esa crisis, y no solo a la crisis en términos internacionales, sino, como hemos visto, a los efectos que esa crisis económica mundial genera sobre esas economías, en general monoproductoras, y refuerzan ese modelo agroexportador en muchos casos de monocultivo, ¿no? Lo refuerzan a través del trabajo forzado, o del uso del trabajo forzado, de la violencia física y del racismo, ¿no? Como es el caso al que aludía antes yo, respecto a la población indígena campesina en Guatemala y en El Salvador, donde se produjeron verdaderos genocidios, ¿no? Es en los únicos países donde se habla de reales genocidios, en sentido teórico, ¿no es cierto?, es en estos dos países en América Latina. Pero, como decíamos antes, llegan al poder con elecciones democráticas, pero mediadas por... no, me perdí, perdón. A su vez, ¿no? Reforzamiento en lo económico de este modelo agroexportador, con altos grados de violencia, también de exclusión, ¿no es cierto?, de cercenamiento de derechos, si es que los había, estoy hablando de derechos, estoy pensando en derechos sociales, se produce una fuerte reducción del gasto público. Bueno, por supuesto, el reforzamiento de los mecanismos autoritarios como control social, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, como ya lo vamos a ver, hay una fuerte militarización de la educación, ¿no? La educación se piensa en términos del ejército, ¿no? Incluso toma la organización propia del ejército para nombrar aquellos que componen la comunidad educativa. Y, por supuesto, políticas sociales, por supuesto no, perdón, en algunos casos, como en El Salvador, donde vemos que hay gran racismo contra la población indígena campesina, pero sin embargo se promueven algunas políticas sociales selectivas que tienen que ver con el reparto de tierras o con los planes de vivienda. En el caso de Guatemala y de El Salvador, estas dictaduras personalistas son la forma de resolver, ¿no?, la crisis de la dominación oligárquica y tienen, digamos, y surgen de una alianza, de una fuerte alianza con la burguesía cafetalera. En el caso de Nicaragua, de Honduras y de la República Dominicana, donde no hubo dominación oligárquica, la dictadura cierra el ciclo entre la confrontación entre liberales y conservadores que se disputaron alternativamente el poder en estos países, y el ciclo de la intervención de Estados Unidos, que, como ustedes recordarán, en la década del 20 expandió
digamos, su influencia muchas veces, ¿no? A través de la diplomacia, como lo hemos visto, por ejemplo, para el caso del Cono Sur, pero muchas veces de forma directa a través de la intervención militar, ¿no? En estos tres países, en Nicaragua, en Honduras y en República Dominicana, estas dictaduras eh, van a, mm, van a significar el cierre, digamos, de esa intervención directa de Estados Unidos, de esa intervención militar directa de Estados Unidos en estos países. Eh, Claramente aparecen en países con una fuerte intervención militar, pero sobre todo económica, ¿no? De estos enclaves, ¿no? De estas empresas norteamericanas desarrolladas en estos países para la extracción de algunos productos eh, de, agrícolas, ¿no? Que pueden ser el café, las frutas, ¿no? Y esta intervención y esta organización de la economía de enclave tiene su cenit en la American Fruit Company, ¿no? Que es digamos, el ejemplo más claro de cómo en estos países la intervención económica y la dominación económica extranjera se dio a través de estas grandes empresas. Y en todas estos países, eh, estas dictaduras están cruzadas por, en estas dictaduras se van a desarrollar, ¿no? Los organismos represivos del Estado, como policía secreta, como organismos de inteligencia, como, bueno, las ejecuciones arbitrarias o la tortura y la estas son entonces las características centrales de estas dictaduras personalistas que se van a dar, podríamos decir, en la primera mitad del siglo XX en América Latina, sobre todo en el Caribe y en América Central, y que van a avanzar sobre la segunda mitad del siglo XX, muchas de ellas devenidas en dictaduras patrimoniales o patrimonialistas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Un montón. Ahí se corrió y ahí veo. Bueno, Tomás, tiene que ver con toda la institución militar, fue parte de... No, creo que es debate sobre las formas institucionales, lo que hay en el chat más que nada. Ah, sí, lo que pasa que institucionales viene después, ¿sí? Ahora voy a explicarlo. Sí, gracias por recordármelo, igual estaba previsto, pero eso tiene que ver con las institucionales, ¿no? Eh, Sí, el eh, compañero Tomás me respondió porque yo no había entendido. Me comentó que estaba en el otro, sí, por eso, disculpe. sí, en el texto de Ansaldi, sí. Ahora, igual ahora lo vamos a ver. Pero ¿quieren hacer alguna pregunta en relación a estas dictaduras personalistas antes de pasar a las institucionales de las Fuerzas Armadas? Bien, cualquier cosa, si se les ocurre, pónganlas en el chat para no olvidarse y después las retomamos cuando más adelante. Bueno, entonces, a ver, eh, a partir de la década del 60 van a surgir en América Latina otro tipo de dictaduras que van a llamarse dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. Algo que quiero aclarar y que tal vez me parece que en el texto de Ansaldi tiende a estar muy confuso, sobre todo con el caso de Brasil, y es que
Estas dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, si bien en la mayor parte de la región se desarrollan en la década del 70 y están conectadas con el impacto de la crisis del petróleo en la región, en dos países centralmente, que son Argentina y Brasil, van a comenzar antes, en la década del 60, y van a comenzar bajo la figura de que O'Donnell llama Estado burocrático autoritario, ¿no? Esos estados que no tienen el monopolio, digamos, de la violencia simbólica, que no tienen legitimidad porque han accedido, digamos, al poder a través de la fuerza y a través de golpes militares, por lo cual van a apelar a sus burocracias técnicas como forma de legitimación. Burocracias técnicas que en la mayor parte de los casos son burocracias civiles, ¿no? Y son técnicos conocidos en el mundo académico, en general formados afuera. Que son los que van a delinear programas económicos que van a tender a lo que O'Donnell llama la transnacionalización de la economía, ¿no? Esa apertura a la inversión de capitales transnacionales que van a desarrollar fuertemente la producción industrial, sobre todo en algunas áreas, ¿no? Como el área automotriz, como la industria pesada. Y este Estado burocrático autoritario no se dio en todos los países de la región. Según O'Donnell, solamente se dio, ¿no? Así como el zapatito de la Cenicienta en el caso de los populismos, solamente se dio en el caso de Brasil y de Argentina. Pero claramente respondió a otro momento del desarrollo económico y a otro proceso económico que fue este proceso de transnacionalización de la economía. En el texto de Ansaldi esto me parece que tiende a estar como confuso porque él toma las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Brasil, como un todo, ¿no es cierto? A partir de los años 60 hasta mediados de los 80. Y en el caso de la Argentina también, lo que pasa que yo les recomiendo, bueno, obvio que no les va a hacer mal leerlo, pero que si tienen que elegir, cuando aparece, cuando empieza a hablar de Argentina, pueden no tomarlo en cuenta, porque nosotros dijimos que para esta materia no vamos a hablar de Argentina, porque ustedes ya han analizado seguramente el caso en historia argentina. Y nos vamos a centrar en los otros países de la región. Ahora, ¿por qué institucionales? Vamos a volver sobre esto, porque si bien surgen de un golpe militar, ¿no? Ese golpe militar no es un golpe militar que tiene fundamentos institucionales, ¿no? De una organización institucional, distinta de las instituciones democráticas en algunos casos, y en algunos casos que acepta algunas instituciones democráticas como el Parlamento, o las elecciones, o los partidos políticos, algunos partidos políticos, otros están proscritos, como es el caso, por ejemplo, de Brasil. Pero en todo caso, todas estas dictaduras van a generar una nueva institucionalidad, ¿no? Una institucionalidad a la medida de los lineamientos de ese, y de los objetivos de ese golpe de Estado. Y todas ellas prometen un gobierno relativamente corto y provisional de las Fuerzas Armadas hasta tanto se pueda restituir el régimen democrático. En ese sentido es que Ansaldi habla de institucionalidad, ¿no? No son como las dictaduras personalistas, dictaduras que responden a un dictador en el poder, que anula todo tipo de instituciones preexistentes en el juego democrático, ¿no es cierto? Sino que o bien toma algunas de ellas o bien crean nuevas, aportando una nueva institucionalidad. Todas ellas surgen de la decisión de las Fuerzas Armadas de tomar el poder absoluto del Estado a través de un golpe de Estado, ¿no?
En algunos casos, ese gobierno, digamos, protagonizado por las Fuerzas Armadas, dura todo el periodo. En otros se dan cortes, en otros, como en el caso de Uruguay, ese golpe de Estado promueve primero gobiernos civiles, o en todo caso, los gobiernos civiles aceptan ese golpe de Estado, y siguen gobernando el país con algunas restricciones y modulaciones que le imponen las Fuerzas Armadas, pero en todo caso, todas surgen de un golpe de Estado. En general, los mecanismos de selección de gobernantes están ejercidos por las jerarquías militares, con normas de sucesión que garantizan la continuidad de la dictadura, sea como en el caso digamos, de los primeros tiempos en Uruguay, donde se mantienen los gobiernos civiles, sea en el caso de Brasil, donde lo que existen son juntas de gobierno. En todos los casos hay mecanismos donde se garantiza cierto tipo de sucesión, ¿no? Y de no eternización en el poder. Aún en el caso de Chile, donde Pinochet, digamos, se sienta en su silla y hasta, hasta que es removido, no se retira del lugar más importante, digamos, dentro del gobierno, ese poder de Pinochet es convalidado es plebiscitado, ¿no? Al menos por 3 plebiscitos. Quiere decir, hay mecanismos institucionales que de alguna forma promueven la sucesión o la continuidad de determinados líderes. Todo se hace bajo, ¿no?, la estructura de esa institucionalidad. En ese sentido, Ansaldi discute bastante, ¿no?, por qué estas dictaduras pueden ser consideradas dictaduras que promueven, digamos, o que no anulan la politicidad de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido habla de estos recursos, digamos, como recursos que no niegan la política, digamos, el ejercicio de lo político, aún en un contexto de asalto del poder por la fuerza, aún en un contexto de negación digamos, de anulación de los parlamentos, aún en un contexto de fuerte represión, ¿no? Pero hay como un intento por parte de estas dictaduras de mantener, si quieren, una ficción de lo que sería un nuevo juego político. Estas Fuerzas Armadas diversifican el control, ¿no?, creando instituciones para gobernar el conflicto, como lo es el Estado burocrático autoritario, como les decía yo en el caso de Brasil y en el caso de Argentina, pero en todo caso son instituciones no democráticas, o si se apela a instituciones democráticas, como es el caso de Brasil, donde el Parlamento no es suspendido, salvo en brevísimos plazos, se proscriben algunos partidos políticos que nunca van a llegar a formar parte, sobre todo el comunismo, ¿no? El Partido Comunista, es decir, que no van a llegar a formar parte nunca de las discusiones parlamentarias. Todas estas dictaduras van a estar fundadas y legitimadas por la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Esa visión organicista de la sociedad y el Estado
fundada en un concepto de enemigo interno, ¿no? Como patología que degenera el conjunto social, y ese enemigo interno es interesante porque se da en el contexto todavía de una guerra fría vigente en el mundo, pero por impulso fundamentalmente de Estados Unidos comienza a aparecer, ¿no es cierto?, esta idea de que el enemigo ya no es un enemigo que está afuera, que está en la Unión Soviética, sino es un enemigo con características propias y con un modelado propio de los países de América Latina, que por eso hay que avanzar sobre él, ¿no? Y extirparlo cual tumor de la sociedad. Por supuesto que durante la década del 60 y del 70, y sobre todo después de la Revolución Cubana, del avance de la revolución frustrada en Bolivia, como hemos visto la clase pasada, del gobierno de Allende y la vía pacífica al socialismo, ¿no? Del increyendo de los movimientos de guerrilla de la presencia, digamos, de grupos más poquistas, ¿no? Que es la característica que se va a dar a partir de la década del 60 y claramente en los 70. Este enemigo interno se va configurando como y se va diseñando, digamos, más claramente en la cabeza de estos militares, ¿no? que forman parte que son la cabeza, ¿no es cierto?, de los gobiernos durante estas dictaduras. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas, ¿no?, son árbitros políticos garantes de los intereses nacionales. Es decir, las Fuerzas Armadas se ponen por encima de los litigios o las discusiones partidarias o los problemas corporativos o el conflicto entre capital y trabajo, ¿no es cierto? E intentan, ¿no?, articular de un modo armonioso, y si no lo consiguen a través de la fuerza, los conflictos que se dan en el plano de la política o de la sociedad. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Las dictaduras, digamos, institucionales de las Fuerzas Armadas promueven un carácter fundacional, no solo de la sociedad, ¿no? Esta sociedad donde se va a extirpar de algún modo a este enemigo interno, sino de un nuevo orden político, que en principio dice respetar el juego de la democracia, pero lo suspende parcialmente hasta tanto estén dadas las condiciones de volver a ella. Y por supuesto, las condiciones para estos militares estarán dadas cuando ese enemigo interno sea vencido. Por eso hay en el fondo, todo el tiempo resuena, ¿no?, esa promesa futura de una nueva democracia, en muchos casos carente de voto, pero con fuerte apoyo popular, amenazada por, ¿no?, los grandes enemigos. Ya lo discutíamos el otro día en relación a Chile, que son el populismo o el marxismo o el comunismo o el bolcheviquismo. Todas frases de la época. Acá Carolina dice, Ansaldi dice solo que las Fuerzas Armadas son una institución y a la vez crea otras instituciones. Pero eso solo es pobre. Ya lo explicó, profesora, gracias, igual. Recién lo explicó, es viejo, pero gracias. Bueno, perdón, recién. Lo he entendido y ya me quedó más claro. Gracias, igual, muy amable. Ok. Bueno, nuevamente, ¿no? No sé, esto ya lo dije, ¿no es cierto? Estos gobiernos van a apelar a algunos mecanismos de instituciones democráticas, como los partidos,
los partidos políticos, salvo los que están prescritos, las elecciones, sobre todo elecciones parlamentarias, y plebiscitos, ¿no? Algunos de ellos, les decía antes, aún como el más, el dictador, digamos, más perpetuado en el poder, como ha sido Pinochet, promueve, ¿no?, la plebiscitación de su eternización en el poder a través de al menos 3 plebiscitos, ¿no? Con lo cual está todo el tiempo coqueteando con esa institucionalidad que es la que supuestamente le da legitimidad a su poder. Y también hay, ¿no?, o se permite una suerte de oposición, ¿no?, que es la oposición consentida, que es marginal, pero en definitiva es a partir de esa oposición o núcleos de oposición que van a ir siendo permitidos conforme estas instituciones de las Fuerzas Armadas se sientan más seguras en el poder, son las que finalmente van a horadar el poder de estas instituciones y van a terminar promoviendo la transición a la democracia, ¿no? Estoy pensando no solamente en algunos partidos políticos, sino fundamentalmente en el movimiento sindical, en la movida cultural, ¿no? Digamos, o algunas algunas vanguardias, digamos, culturales que tienen que ver con la música, que tienen que ver con el arte, en general, pero también con la creación de nuevas universidades privadas, por ejemplo, que de alguna forma van a terminar horadando la legitimidad de estas instituciones de estas dictaduras, digamos, institucionales de las Fuerzas Armadas y van a promover o posibilitar la transición hacia la democracia. Por supuesto que todas estas dictaduras están regadas con sofisticados, ¿no?, medios de coerción, sofisticados y podríamos decir transnacionalizados medios de coerción, ¿no?, que circulan en toda la región, promovido en parte por los Estados Unidos, pero que tiene que ver con alianzas también locales entre estas dictaduras, por ejemplo, en el Plan Cóndor, ¿no es cierto? Digo sofisticados, digamos, porque son no solo sofisticados en términos de acciones, sino también que se realizan de forma masiva, ¿no? Los vuelos de la muerte en Argentina, la desaparición forzada de personas, digamos, son sistemáticos y masivos y metódicos, ¿no? En términos de que hay un método y hay una justificación para hacerlo, ¿no? Lo cual le da cierta racionalidad, por supuesto, una racionalidad irracional desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la democracia, pero que en el fondo, para algunos grupos, legitiman queda legitimada esta práctica, y eso es lo más perverso, ¿no? Que haya sido la sistematicidad, digamos, que tuvieron estos medios de coerción y de represión. Bueno, por supuesto que hay control de la educación y los medios de comunicación, pero siempre dentro de un marco institucional. Y esto es importante, ¿no? Que salvo en el caso de Brasil, donde estas dictaduras, digamos, se extienden durante casi 20 años, o durante más de 20 años, y en todo caso arrancan con el Estado burocrático autoritario que promueve
un tipo de desarrollo, por supuesto transnacionalizado, pero en algún punto que todavía mama, digamos, de las ideas desarrollistas impulsadas en la década del 60, en general todas estas dictaduras, sobre todo cuanto más avanzan sobre la década del 70, van a cuestionar fuertemente el control estatal de la economía, ¿no? Y la justificación va a ser la ineficacia, ¿no? O mejor dicho, la ineficiencia de los estados para administrar la economía, digamos, los distintos ámbitos económicos, pero también están apoyados en un modelo claramente neoliberal, ¿no? Para lo cual, y adelantándonos, el neoliberalismo no es un producto en la región, en el mundo, digamos, que se desarrolló en los años 90, sino que tiene su fuerte raíz en estas dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas de los años 70, que de alguna forma promovieron las condiciones de posibilidad para que ese neoliberalismo se desarrollara con tal fuerza durante la década durante los 90. Acá Julia, perdón, dice, no solo en Latinoamérica, sino en países de Europa, pero ahora ya no me acuerdo de qué hablábamos. Tengo entendido que es la sistematización de la represión lo que está aludiendo. Sí, porque claramente, ¿no es cierto?, estas dictaduras también se van en el marco de otras dictaduras, ¿no? Como, bueno, en España, el franquismo en España, el salazarismo en Portugal. Quiero decir, no es que, que se las pueden mirar, ¿no? Fuera de ese contexto que también es mundial, ¿no? Y de otras en el continente africano y en el continente asiático. Claro, sumado también digamos, a la incorporación de las tácticas de contrainsurgencia que implementó el propio ejército francés en Argelia, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido es lo que más resuena. Sí. Eso iba a decir yo también, Roberto, pensaba lo mismo, el doble papel aparte que juegan, porque por un lado Francia, por lo menos en nuestro país, abogaba por la desaparición de las monjas Duquet y, no me acuerdo, la otra monjita francesa, pero a la vez habían llevado militares argentinos entrenados en Argelia, Dumont, ahí está, que los entrenaban en método de tortura en Francia. Entonces ese doble juego que nefasto, ¿no? Pero cómo participaban y aparte, respecto a lo que recién decía, también de como medio de coacción, cómo utilizaban los medios económicos, porque no solo enviaban personas del ejército, sino que mandaban armas, logística, toda una parafernalia terrible. ¿A qué punto llegaban, no? Sí, claramente, digamos, esto, una de las vertientes más importantes, digamos, ideológicas, tácticas de estas dictaduras, son las tácticas contrainsurgentes, ¿no? Que vienen de la guerra colonial francesa. Y si bien a medida, digamos, que se van desarrollando o que van imperando, ¿no? Las tácticas del ejército, digamos, de los servicios de inteligencia norteamericanos, que van prevaleciendo, digamos, en la región. Sin embargo, lo otro fue una de las matrices, ¿no? Así también como si ustedes quieren, desde el punto de vista ideológico, bueno, la ideología ratzeliana alemana del siglo XIX, ¿no? Mezclada con el espacio vital, con la selección, digamos, de la población en relación
a naciones que se miran como mejores que otras, etcétera, etcétera. Y esto fueron todos, de alguna forma, bueno, claramente, ¿no es cierto?, la tradición prusiana es muy importante en la formación de las Fuerzas Armadas en América Latina, ¿no? Y no solo de las Fuerzas Armadas, en la medicina, en la ingeniería, digamos, y en otras profesiones que tienen mucho protagonismo en la administración pública, ¿no? Por lo cual, todas estas, por supuesto, todas estas tácticas, pero también estas ideologías estaban presentes, ¿no?, como condimentos de, insisto, una ideología que uno puede juzgar de monolítica hasta de torpe, sin embargo, muy potente, porque fue la que legitimó la acción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque si no, y esto es, perdón, lo que la distingue de las dictaduras personalistas, que se sostienen solo por la fuerza, ¿no? Estas dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas tienen una carga legitimante, no solo desde cómo piensan la institucionalidad o un tipo de institucionalidad, sino también desde lo ideológico, que por supuesto es aceptado y compartido por amplios sectores de la población, ¿no? Así como por otros es resistido. Y sabés que hay un ejemplo más que medio que estaba pasando por alto y que en general se pasa por alto, ¿no? Que es el caso italiano, que justamente en relación a la Operación Gladio lo pienso, porque las logias que operaron en Italia en colaboración con exfascistas y elementos de la mafia tenían como miembros incluso a represores argentinos, ¿no? Por dar un ejemplo cercano. Y me refiero ahí a la propaganda DUE y a la participación en la misma no solo de represores, sino también de elementos de la AAA y entre otros. Y también me parece interesante rescatarlo en relación a esto de los vínculos con la mafia que tuvo la Operación Gladio, porque Argentina y Bolivia, no sé si es Ansaldi el que lo señala, ya no me acuerdo, pero son los casos distintivos de gangsterización de las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, durante los procesos militares abiertos. Entonces hay como unos elementos de continuidad que encima están muy vinculados que es interesante rescatar entre uno y otro proceso a uno y otro lado del Atlántico. Sí, que además ayudan a no simplificar, ¿no? Porque si no, cuando uno le quita, ¿no?, racionalidad y espesor a cualquier proceso, ¿no?, histórico, pero fundamentalmente no entiende por qué suceden, ¿no? En cambio, cuando se le puede volver a dar, digamos, toda la espesura que tuvo, ¿no?, y los condimentos, en sus contradicciones, pero también en su fuerza de convicción, se entiende por qué estas dictaduras funcionaron, ¿no? Y en parte cumplieron sus objetivos. Si uno piensa, por ejemplo, en Chile, ¿no? Lo que hizo Pinochet con la sociedad chilena es terrible. Digamos, recién se pudo revertir en los años, digamos, en los 2000, con el movimiento estudiantil, digamos, pero realmente es el anestesiamiento, ¿no?, eh, de esa, mm, de esa sociedad es terrible, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad, claramente, ¿no?, que pudo votar en el último plebiscito para remover, digamos, a Pinochet, pero no pudo desarticular ese modelo represivo y ese modelo económico neoliberal tan fuerte y demás que impuso la dictadura, ¿no? Entonces, digo, me parece que es re interesante esto que estás diciendo para entender en su espesura estas dictaduras. Que no son, quiero decir que no fueron dictaduras caprichosas, ¿no?, sino que fueron dictaduras pensadas, legitimadas, y bien regadas por ideologías y tácticas e intereses internos, claramente, pero básicamente nutridas desde fuera, ¿no?
Hace unos días, profesora, salió en Latinoamérica Piensa, el suplemento, dos noticias sobre Chile. Una es respecto a lo que usted decía, todavía quedan elementos de la dictadura dando vuelta, porque era una persona que ya está condenada por delitos de lesa humanidad, que bueno, había escapado, estando preso acá a Argentina, y recién ahora dieron las alarmas a Interpol para que lo busquen, cuando esta persona, bueno, ya se fugó, ya está en Alemania porque tenía doble nacionalidad, chilena y alemana. Y la otra era que Australia iba a desclasificar archivos, que eso sí me sorprendió porque nunca me imaginé que Australia en el año 71 había mandado creo que la policía secreta de ellos se llama ASUS o ASIS, algo así, había mandado en el año 71 a Chile, encubiertos, a pedido de Estados Unidos. Y después en el año 73, bueno, dio de baja ese plan, pero igual muchos se quedaron trabajando en Chile. Salió justo esta semana. Interesante, sí. Sí, la verdad que Chile es un país súper interesante, ¿no? Porque para estudiar y ojalá en alguna materia se pudiera ver solo, bueno, ojalá que en alguna materia se pudiera ver solo de algún país de América Latina, porque en realidad todos son muy interesantes, ¿no? Pero el proceso chileno sobre todo es interesante por la larga pervivencia, ¿no? De los efectos que tuvo la dictadura militar en términos de desmovilización, en términos de despolitización, en términos de avance, digamos, de ese liberalismo, que no solamente es un liberalismo en términos económicos, sino también culturales y sociales, ¿no? Que refuerzan esta idea de lo individual, ¿no? Y del individuo, y que, bueno, por suerte, cada tanto y lentamente hay movimientos que van, ¿no? Tratando de horadar esa pared, ¿no? Tan fuerte que pregnó a la sociedad y a la cultura chilena. Profe, ya tengo una consulta, no sé si se puede ahora. Sí, sí, cuando quieran, cuando quieran. No, yo tenía la duda de si también lo institucional, digamos, de las dictaduras Latinoamérica tuvo que ver también con la participación de los partidos políticos, ¿no? Mayoritarios, por lo menos, en algunos países. Sobre todo, bueno, ahí Ansaldi los nombra, ¿no? En Bolivia, donde el MNR y la Falange Socialista, digamos, fueron parte, digamos, o tuvieron legitimidad con el golpe. Banzer creo que es el de Bolivia. En Uruguay bueno, de hecho con el golpe hubo presidentes civiles del Partido Colorado. Bueno, Argentina ni hablar, ¿no? Con el peronismo y la UCR en el 76. Bueno, Balbín llamando al golpe directamente y el peronismo ya en el gobierno con el operativo Independencia adelantando el golpe de Estado, y después fue más bien un pase formal hacia la Junta militar. Bueno, en Chile la democracia cristiana, ¿no? Me parece que también lo institucional tuvo que ver con que los partidos políticos mayoritarios o principales en esos distintos países tuvieron como una participación activa en los golpes y seguramente le dieron mucha estructura política nacional, ¿no? Acá, bueno, por lo menos en Argentina se mantuvieron gobernadores de ambas fuerzas, incluso las estructuras de los intendentes, etcétera. No sé porque Ansaldi lo nombra, pero no lo dice como parte de la institucionalidad, pero para mí tiene mucho que ver también. No, es que claramente tiene que ver con eso. Creo que Ansaldi habla de los partidos políticos, ¿no? Habla de como tres figuras de institucionalidad, una aparentemente democrática, una es el juego de los partidos políticos. No se olviden que, por ejemplo, en Brasil había elecciones y había dos partidos políticos, ¿no? Por supuesto, partidos políticos que aún, digamos, uno de la oposición y otro del oficialismo, pero por supuesto que era la posición permitida, ¿no? Pero, bueno, uno de los que nombra es la presencia de los partidos políticos, también en el inicio de los golpes, ¿no es cierto? Que es lo que marcas vos, Tomás, ahora, y que es muy fuerte, y hay que pensarlo, también en el caso uruguayo, digamos, donde son gobiernos civiles los que
resultan de el golpe de Estado. Y son, como decía yo al principio, por un lado, sostenidos por el golpe de Estado y por otro lado sostienen al mismo golpe de Estado, ¿no? Hay una relación dialéctica hasta que por diversos motivos eso se corta. Otra forma es las reformas constitucionales, ¿no es cierto? Digo, el solo hecho de reconocer que que la Constitución es la carta orgánica, digamos, que organiza la vida política de los países, es una forma también de abonar, aunque sea de forma ficticia, al juego de la institucionalidad democrática. Y por otro lado, bueno, lo que decíamos la apelación a los plebiscitos y a las consultas populares. Pero claramente sí, yo creo que en el inicio, en casi todos los países de América Latina, el hecho de haber sido apoyado por algunos partidos políticos de la oposición y muchas veces del propio gobierno que llamaba a las que llamó, digamos, al golpe de Estado o a la intervención de las Fuerzas Armadas, le dio una institucionalidad y una legitimidad muy fuerte a estas dictaduras. Y los sistemas, la última pregunta, y los sistemas judiciales en parte también, ¿no? Por lo menos en Argentina se mantuvo la estructura, no sé en el resto de países, por ahí eso no lo nombran Saldi, pero imagino que también hubo una continuidad ahí, ¿no? Digamos, con el Poder Judicial en general. Claramente, sí, claramente. Bueno, en el caso de la Argentina, del golpe de Uriburu, ¿no? En el 30, la acordada de la justicia legitima el golpe, ¿no? Por la fuerza, y después cada golpe va a apelar a esa acordada del 30. Pero en los otros países también hubo justicias, digamos, adictas a estas dictaduras, y en muchos casos ya eran justicias totalmente débiles y parciales, ¿no? Parciales en el sentido no imparciales, en un plano más social. Pero sí, claramente el sistema judicial, uno de los grandes garantes, ¿no? de las dictaduras en América, garantes institucionales, ¿no? Porque en su mayoría pasaron, ¿no? Ni siquiera por procesos de purgas en muchos casos. No, en nuestro país y en Uruguay también. Los demás, la verdad, no sé. Los jueces de la dictadura siguieron siéndolo después en plena democracia hasta que se jubilaban o se retiraban por motus propio, pero ninguno fue, muy pocos casos fueron cuestionados porque ya eran delitos muy obvios o delitos directamente más que contra las personas, contra las propiedades, se les ha pasado algún juicio político, pero si no, continuaban hasta que se jubilaban. Eso me consta porque yo estudiaba Derecho en La Plata y muchas veces venían los chicos del centro de estudiantes a escrachar a profesores que eran jueces de la época de la dictadura, que habían sacado sentencias en esa época. Parte de los responsables civiles jamás juzgados, ¿no? En Argentina. Claro. Eso quería decir, ¿no? Que no solo no fueron tocados en términos de que no fueron removidos por las dictaduras, y mucho menos por las democracias, sino que no intervinieron durante las dictaduras a favor de la población, ¿no? Civil, y de la cercenación de sus derechos. Eso es, creo que, lo más grave, ¿no? No que hayan atravesado la dictadura y la democracia, sino que no hayan cumplido con sus funciones, que es garantizar los derechos, ¿no? Humanos, pero también civiles de las personas, incluso aquellas que presentaban habeas corpus
o recursos de amparo, etcétera, eran totalmente desconocidos por estos jueces, ¿no? Creo que ese es el grado de complicidad mayor. Y en la Argentina, como les digo, las acordadas, digamos que son con validación, digamos, del golpe de Estado desde la justicia, ¿no? Que después de cada golpe de Estado se tomaba como antecedente la acordada de 1930 para legitimar al gobierno de facto. Pero sí, no, la justicia es, bueno, no en vano se apeló en la mayor parte, digamos, en los países de América Latina donde hubo juicio a los militares, se apeló a otros cuerpos, digamos, a cuerpos de justicia ad hoc para juzgar a los perpetradores, digamos, de la represión durante la dictadura, ¿no? Eso es claro. En Argentina es clarísimo, ¿no? Y en el caso de países que no juzgaron a sus, ya lo vamos a ver, digamos, más adelante, que no juzgaron a los represores, fue la justicia internacional la que intervino, ¿no? El caso mencionado es el de Pinochet. Sí, que pareciera incluso una reacción antiimperialista la que asumió el gobierno chileno en ese momento, exigiendo la devolución de Pinochet en calidad de una violación a su soberanía, prácticamente. Una locura. Una locura. Bueno, vamos con Brasil entonces para marcar algunas características propias, ¿no? En Brasil, bueno, como la dictadura se extendió durante tantos años, es difícil hablar de la dictadura como en un sentido de largo plazo, y por eso comúnmente se la divide en fases, ¿no? En muchas más que las que yo planteé, pero básicamente sería una primer fase, digamos, que se da con el arribo de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que a través de un acta institucional del 64, decide que el presidente es el que asume las funciones del legislativo, digamos, o sea, que anula el Parlamento, y basa, digamos, o legitima el golpe de Estado en función de una reconstrucción económica, financiera, política y moral, ¿no? Siempre esta idea de restaurar el orden interno y el prestigio internacional en contra del gobierno bolchevique de Puebla. Esta primera fase de limpieza, que probablemente haya sido no probablemente, que efectivamente fue el periodo de mayor represión durante la larga dictadura brasileña, se va a profundizar en el año 68 con otra acta institucional que le da amplios poderes al Ejecutivo, que ya no va a ser de un solo presidente, sino que va a ser un presidente moderado por una junta, y que va a suspender las garantías constitucionales, ¿no? Esa fase fundacional se va a ir profundizando hasta el año 74, y hacia el año 74 y hacia el fin de la dictadura va a aparecer una fase de distensión y apertura que coincide con los efectos de lo que fue llamado en Brasil el milagro económico, ¿no? Esto es muy interesante para pensarlo de Brasil, no solo por esto que yo hacía ilusión al principio, de que toda la década del 60 fue un periodo de impulso de ideas desarrollistas, pero también de transnacionalización de la economía, donde la economía creció muchísimo,
y esos indicadores del crecimiento de la economía comenzaron a verse en la década del 70, aún si ya para 1973 y después en el 76, ¿no es cierto?, estaban, también Brasil fue afectado por la crisis internacional del petróleo, ¿no? Pero claramente, digamos, los efectos de esto que los brasileros llamaban el milagro económico, hizo también, o posibilitó también que esta dictadura se extendiera tanto en el tiempo, pero a su vez que a partir de este periodo de mediados de los 70 pudiera relajar de alguna forma los aspectos más represivos de su gobierno, algunos de los aspectos, ¿no? Y digo moderar, no digo anular por completo. Es así que la dictadura brasileña tiene características propias, como yo les decía antes, ¿no es cierto? Es una dictadura con un formato representativo. ¿Por qué? Porque algunos partidos, ¿no es cierto?, como el Partido Arena, que era el partido oficialista, y el MDB, que actuaba como oposición, se enfrentaban en elecciones periódicas para elegir representantes del Congreso Nacional, ¿no? Y también para constituciones constituyentes que reformaron 2 veces la Constitución, una en 1977 y una en 1969. Y como hacía referencia antes, es justamente este desarrollo económico que va a perpetuar a la dictadura, también el que va a posibilitar el surgimiento de un nuevo sindicalismo, no tan atado al Estado, digamos, y al gobierno, que va a ser condición de posibilidad, en el caso de Brasil, de la transición a la democracia. No únicamente, porque hay otras fuerzas, como les decía antes, que van a intervenir como posibilitadoras de la transición. El mundo universitario, ¿no?, con la apertura de nuevas universidades, la presión estudiantil, una movida cultural, ¿no?, más progresista y reclamante de la vuelta a la democracia, que son las que finalmente en el 85 van a posibilitar esa vuelta a la democracia. Por lo tanto, el caso de Brasil es particular, ¿por qué? Porque esos aspectos, digamos, institucionales estuvieron muy presentes, aún con la actividad, digamos, con una actividad parlamentaria, por supuesto, con proscripción de partidos, pero con ficción parlamentaria al fin, porque esta dictadura fue capaz, por supuesto, en sus alianzas con el capital internacional, nacional diríamos, de generar cierto desarrollo económico que no solo moderó la violencia represiva de los primeros años, sino que también promovió que se prolongara en el poder esta dictadura casi 20 años. En el caso de Uruguay, y ahí te pido, Roberto, que como les decía antes, el caso de Uruguay es muy particular, ¿no es cierto?, porque en los primeros años de la dictadura, el golpe de Estado no impone una junta de gobierno militar, sino un gobierno, bueno, lo que decía Tomás, ¿no?, las dos cosas, es el gobierno democrático el que pide la intervención militar, ¿no?, y de alguna forma la legitima, pero es a su vez ese gobierno, digamos, perdón, esa intervención militar la que deja en el poder hasta el 81 a gobiernos de civiles, ¿no?, ya no democráticos. De todos modos,
el Congreso, ¿no? Si bien hay presidentes civiles, el Congreso queda suspendido y es reemplazado por un Consejo de Estado y por la Junta Oficial de Generales de las Fuerzas Armadas, que van a actuar, digamos, como un organismo colegiado. Y es justamente en el 80, ¿no? Como el fracaso, ¿no? De este intento de plebiscitar una nueva constitución, que promoviera esta democracia limitada y tutelada, lo que va a dar origen en el 81 a un gobierno, digamos, a dejar de lado a los gobiernos civiles, ocupando los cargos ejecutivos y la aparición claramente de un gobierno militar que ocupa el Ejecutivo. ¿Me dan un segundito? Perdón, pero tenía los 3 gatos pidiendo salir de mi habitación, que tengo la puerta cerrada. El caso de Chile, al que hemos aludido bastante en la clase hoy, ¿no? Bueno, como sabemos, o seguramente ustedes habrán escuchado, y también surgió en la clase de ayer, el objetivo, digamos, del golpe de Estado aparece en el plano discursivo como la restauración de esta chilenidad, ¿no? De los verdaderos valores de Chile, de la justicia y de la institucionalidad quebrantada por el gobierno supuestamente quebrantada por el gobierno de Allende, y inmediatamente después del golpe se da lo que se llama la declaración de principios, ¿no? Que tienen que ver con la declaración del estado de sitio, el toque de queda, la persecución de los funcionarios de la Unión Popular, la previsión de la actividad sindical y de las manifestaciones sociales y la intervención de la prensa y las universidades. Ustedes saben, porque seguramente es una de las dictaduras más conocidas, la chilena, el grado, ¿no? de violencia física y de represión, ¿no? Que se alcanzó en Chile desde un principio, bastante similar en parte al caso argentino, pero mucho más visible, ¿no? Esa acción de privar de la libertad en el Estadio Nacional a miles de personas, ¿no? Y televisarlo fue realmente un acto sumamente violento, pero también disciplinador, ¿no? Y amedrentador de la sociedad. En Chile, como dijimos, la Junta Militar va a dar lugar rápidamente, ¿no? a la posibilidad de concentración del poder en manos de Pinochet, que además de ser el presidente de la República, es el presidente de la Junta y es el jefe de las Fuerzas Armadas. Nuevamente, como en el caso de Uruguay, el Parlamento es anulado, pero la Junta toma las funciones legislativas, ¿no? Y en este caso está secundada por comisiones de civiles. Acá me detengo un segundito, algo que es muy, muy interesante, ¿no es cierto?, en el caso chileno, porque estas comisiones de civiles que en parte van a actuar en los ministerios, son cuadros de expertos sumamente formados, muchos de ellos en Estados Unidos, que van a blanquear la imagen del gobierno como un gobierno de excelente administración, ¿no? El caso más conocido es el de los Chicago Boys en relación al proyecto económico neoliberal
chileno. Y nuevamente, ¿no?, esta idea del milagro económico chileno, no en relación a coyunturas que favorecieron la exportación de sus bienes primarios en relación a sus precios, a los precios internacionales de los mismos, sino a políticas internas económicas que ayudaron a mantener la estabilidad en el país. En 1980 se promulgó una nueva constitución donde se prohíbe, ¿no? Bueno, la prohibición de partidos políticos sigue vigente, ¿no? Que dejado de los primeros momentos, pero existe esta función, ¿no?, plebiscitaria del gobierno, al menos en 3 instancias o 3 momentos, que son el 78, el 80 y finalmente el 88, que lejos de afianzar el personalismo de Pinochet, lo separa del Ejecutivo, pero recordemos, ¿no?, que lo deja en el Senado, de forma vitalicia. Bien, en el caso de Bolivia, como recordaba Tomás y también Roberto, el golpe de Estado de Banzer contra Torres, ¿no?, un gobierno de la izquierda nacional, que es depuesto, impone una dictadura, ¿no?, claramente legitimada, como contraria a las fuerzas del comunismo. Y acá, como decía Tomás, nuevamente esa dictadura es apoyada sea por grandes sectores del MNR y de la Falange Socialista. Pero inmediatamente esos partidos son purgados por el gobierno militar y solamente quedan los grupos no solo más virados a la derecha, sino los grupos que aceptaban el golpe militar. En el 74, entonces, Banzer directamente va a entregar, ¿no?, el gobierno a las Fuerzas Armadas hasta el 78, suspende los partidos políticos, bueno, la posibilidad, ¿no?, de los derechos de reunión y de participación, y comienza un gobierno signado por la corrupción, el narcotráfico, regado por represión, por deuda externa y por claro apoyo de Estados Unidos y del Plan Común. Yo les recomiendo fuertemente, si todavía no la vieron, hay una película que es buenísima y ya está circulando en YouTube, que es Mujeres de las Minas, que si bien es la historia del lugar, digamos, de las mujeres en el trabajo minero, ¿no?, que como ustedes sabrán es un trabajo asociado a lo masculino, porque el dios de las minas es masculino y dice que el ingreso a las minas de las mujeres trae mala suerte, ¿no? Y es por eso que en Bolivia, o por lo menos en los sectores que se dedican a la minería, las que sobreviven son las mujeres, digamos, son las que no mueren en el trabajo en las minas, pero son las que cargan con toda la pobreza y la exclusión de esas familias de trabajadores. Pero esa película es muy interesante porque a partir, digamos, de este episodio, ¿no?, que es el trabajo de las mujeres en las minas, se permite narrar no solo la vinculación de el activismo el activismo minero que va a construir en la revolución en Bolivia, socialista en Bolivia, sino también en la resistencia que estos grupos, y sobre todo las mujeres, ¿no es cierto?, van a ofrecer a
los golpes de Estado en Bolivia. Es muy interesante, es muy etnográfica, pero a la vez es muy interesante cómo las directoras, que son dos directoras argentinas, ahí les dejó Roberto el link, van tramando la historia, digamos, de estas mujeres con la historia política nacional más grande, podríamos decir, ¿no? En 1980 se produce, como ustedes verán, y yo solo les narro esto porque es un golpe dentro de otro golpe, ¿no? Es como difícil poder ver cuál es distinguir, digamos, un solo golpe de Estado o dos, como les marqué acá, ¿no? Es un golpe que se va dando dentro de otro golpe militar. En 1980, bueno, se da un nuevo ciclo, digamos, donde el golpe de Estado cuenta con la colaboración argentina, ¿no? del Gobierno de Reconstrucción Nacional, y va a ser ya presidido el gobierno por una junta de la mano de Mesa Tejada, que como consecuencia de sus vínculos, digamos, o de las denuncias contra la corrupción, contra la connivencia con los narcotraficantes, son los propios narcotraficantes, la ultraderecha del ejército, que se unen para derrotarlo en 1982. La historia de Bolivia es una historia, como de tantos otros países, me escucharán decirlo de todos los países que vemos, fascinante. Otros años le hemos dado más importancia en el curso. Este año, bueno, se fue complicando y hemos tomado otras decisiones de priorizar a otros países, pero yo los invito fuertemente a seguirlos, a seguir la historia boliviana y a interiorizarse, porque realmente es una historia fascinante y muy interesante para entender, digamos, o para clasificar, ¿no? a estos países que sufren el contraste entre la región de las sierras y la región de los llanos, ¿no? Y para entender, por supuesto, los fenómenos más actuales que tienen que ver con Evo Morales, con su destitución, y con izquierda en general, o la izquierda en Bolivia. Hay otro documental que yo suelo pasar en estas clases, que es muy interesante, que es un documental de Landes, que se llama Cocalero, que si todavía no lo vieron, es interesante que lo vean porque es sumamente interesante, que es como una suerte de documental que va siguiendo a Evo Morales en su campaña para llegar a la primera presidencia, ¿no? Y sobre todo se basa, digamos, en el desarrollo de esa campaña en el Chapare, ¿no? Y retrata las organizaciones sindicales y a la vida de estos cocaleros durante la campaña presidencial. Es muy interesante y se las súper recomiendo. Por último, el caso de Guatemala, sobre el cual vamos a volver el jueves con la clase especial, es un caso interesante porque nosotros hemos visto que en Guatemala hay dictaduras personalistas en la década del 30, del 40, hasta principios del 50. Sin embargo, durante los 80, lo que aparecen son dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esta dictadura que se da entre el 82 y el 85 tiene todas las características de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. Tras la elección de Lucas García, ¿no? En el 82, comienzan las denuncias,
respecto del gasto público, de la corrupción, ¿no? Hay insurgencia campesina, y bueno, hay acción de las guerrillas, como vemos también en Colombia y en Perú, pero también hay una represión por parte del Estado y claramente del gobierno democrática, que no solo criticada, sino resistida, y a raíz de esta crisis, esta profunda crisis, se va a producir un golpe militar, ¿sí? Que intenta poner orden, ¿no es cierto?, democrático, ¿no? Reconciliando a la familia guatemalteca, integrando a los distintos grupos étnicos, desde discursos que tienden al desarrollismo, al reformismo y al nacionalismo. Es así que se va a imponer un gobierno liderado por una junta militar, donde los presidentes sucesivos van a ser Ríos Montt y Humberto Mejía, y ese gobierno de la Junta va a tener funciones ejecutivas y legislativas, ¿no? Aunque las diferentes corporaciones van a tener lugar en lo que se da a llamar un Consejo de Estado. Conforme este gobierno va ocupando el poder, se intensifican los medios de coerción, ¿no? Fuertemente legitimados por la doctrina de seguridad nacional, a través del control de la educación y los medios de producción, de comunicación, perdón. Pero el caso de Guatemala es muy interesante porque esta doctrina de seguridad nacional, que como vimos no es propia de Guatemala, sino surge en el periodo para legitimar a todas estas dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, van a estar bastante condimentadas, ¿no? y en cierta forma promovidas por el evangelismo, ¿no? Ríos Montt es evangelista, y podríamos decir hoy, así como, como en el caso de Brasil, la iglesia evangélica va a cumplir un rol muy importante de control social y de promoción de el gobierno militar, y por supuesto de la represión, ¿no? que desarrolla durante estos años, regada de bastante corrupción y de narcotráfico, pero lo interesante, y espero que podamos ver con Julieta Rosica el jueves, por eso estoy diciendo estas cuestiones ya para no abrumarlos más generales, es que en Guatemala se va a implementar el Plan Cóndor, sobre todo por que militares argentinos van a viajar a Guatemala para formar a sus propios cuadros militares. El eslogan, digamos, que promueve la modernización económica son frijoles y fusiles, ¿no? En Guatemala, al modo de como se da en Brasil, a la vez que se promueve el desarrollo económico, que por supuesto no se logra, se legitima la coerción. Y paradójicamente, ¿no? Si bien Estados Unidos de algún modo había promovido o apoyado este golpe a inicios de los 80, a mediados de los 80 es Estados Unidos quien va a presionar para que se dé la transición democrática. Y finalmente, y no voy a desarrollar porque ya creo que están agotados, pero ahí damos tiempo para hacer algunas intervenciones, el caso de Paraguay es sumamente interesante, como les decía al principio,
porque si bien en el inicio se trata de una dictadura, la de Stroessner, de una dictadura personalista, conforme va avanzando el tiempo, digamos, en el poder, y sobre todo alrededor de los años, a mediados de los años 70, esta dictadura se transforma en una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas con todas las características que hemos visto para estas dictaduras en la región. Por lo cual, muchos autores, entre ellos Lorena Soler, llama a la dictadura paraguaya dictadura híbrida, ¿no? Porque tiene este como doble componente, el componente más de dictaduras personales y de institucionales de las Fuerzas Armadas. Nosotros y nosotras vamos a tener como invitada a Lorena Soler el jueves de la semana que viene. Como ustedes recuerdan, el lunes es feriado, el lunes 21, que acabo de enterarme que no es por el 20, sino por el 17 o 16, que es el día que se recuerda a Güemes, que pasa al lunes, y por eso el lunes es feriado. Y el 24 vamos a contar con la presencia de Lorena Soler. Vieron que, o vean, que además del mail que yo siempre les mando, informándoles qué es lo que tienen que leer y demás, que ya lo hice para este jueves, yo les subo al campus la bibliografía, los powers y demás. En este caso van a estar todos en el bloque que dice dictadura. Cada clase voy a ir agregando ahí las nuevas lecturas y que tienen que hacer o sea, los powers nuevos y las clases, sea esta clase como la del jueves que va a dar Julieta Rostica, como la de la semana que el jueves de la semana que viene que va a dar Lorena Soler, que es una especialista en la dictadura de Stroessner desde Argentina. Bueno, a ver, no los abrumo más. Para Guatemala también es interesante escuchar sí, claro, los relatos de Rigoberta Menchú, sí, claramente. Muy interesante. Y hay, para Guatemala, después los voy a subir, hay una, que ahora no me voy a acordar, por supuesto, hay una rapera guatemalteca, súper feminista, a la que le han hecho un programa ¿vieron el ciclo en Canal Encuentro de historias de vidas? De vidas con B larga, que conduce Ana Cacopardo. Si lo buscan, van a encontrar el caso de esta chica, igual yo lo voy a tratar de buscar y subir. Es muy interesante la historia de esta rapera, no solo por su historia familiar, porque su familia fue sujeta de represión y de genocidio, porque es de origen originario, sino por la propia militancia y la vida de esta chica, y cómo todo eso se va combinando en el rap que ella hace. Es muy interesante, si lo pueden ver ese documental. Hay una película que vi hace poco, guatemalteca, de terror suspenso, que incluso aparece Rigoberta Menchú, y que tiene que ver con un dictador, con el dictador de Guatemala y las víctimas y el juicio. Y está buena, la vi, o sea, no tiene que ver estrictamente con lo que pasó en Guatemala, pero atraviesa toda la película, incluso hace un cameo Rigoberta Menchú. O sea, después pero es de terror. Es como de terror, sí, porque al dictador le aparecen como los fantasmas de las víctimas de su genocidio, digamos. O sea, pasa por ahí la película, pero bueno, de trasfondo tiene todo esto. Incluso aparecen muchos pueblos, aparecen pueblos originarios hablando en su idioma y todo, ¿no? Para película estaba bastante bien. Bien. Bueno, yo también les voy a subir este documental, que la verdad que dense tiempo para ver estas cosas, porque uno
pero después se olvida, pero si las ven en el momento no les va a tomar mucho tiempo, media horita creo que dura, y está buenísimo el de conocer, ¿no? A través de la vida de esta rapera, la historia reciente de Guatemala. Muy interesante. Aparte esos documentales están, los de Ana Cagopardo están buenísimos, pero que tiene todo como una sección que le destina a las mujeres de América Latina, y en esa sección están este documental que les digo yo. Pero se los voy a subir, lo voy a buscar. ¿Alguna pregunta, intervención, duda? Ahí Tomás subió algo que sería... Ah, la Subió el link de la peli que comentó. Claro, estuvo nominada a los Globos de Oro, por eso, y conté ahí la noticia. Se llama La Llorona la película. La Llorona, ok. Bueno, entonces les voy a pedir que lean lo de Guatemala, si le pueden hacer preguntas también a Julieta, igual le van a surgir preguntas para hacerle seguramente, pero está bueno poder hacer preguntas desde la lectura también. Y recuerden que nos encontramos a las 19 el jueves, porque, bueno, Julieta puede venir más tarde, así que los que solamente van a estar una hora, aunque sea, vengan, sean puntuales a las 19, y los que no, traten de de permanecer hasta el fin de la clase. Está todo subido al campus, Aymara. Después del primer parcial, todo lo que está en el campus es lo que va a ser, porque me pregunta cuáles son los países o temas que entran en la evaluación. Salvo Colombia, todo lo que esté subido al campus. Clases especiales son este jueves y el próximo, tal cual. Y esas clases, sea la de Guatemala como la de Paraguay, entran en el parcial, o los contenidos de esas clases, ¿no? Y la de Colombia no, porque era una clase como extra programática, digamos, pero las de Guatemala y la de Paraguay van a entrar como contenido del parcial, y están las lecturas previstas, ¿no? Que se subirán oportunamente. Bueno, nos vemos entonces el jueves, que descansen, y cualquier cosa me van preguntando. Hasta el jueves. Bueno, nos vemos. Hasta el jueves.